En la previa de los combates que pasarán el día 1 de noviembre, se acerca el Este versus Oeste 20. Devon Larratt, Vitaly Alekhine, Levan Sanguinashvili hablaron bastante con respecto al deporte y al futuro. Pero vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso, me vacilé, ya lleva bastante tiempo cuando estoy grabando este video. Empezó a las 9 de la mañana, que son las 2:40 de la tarde. Y aún siguen las entrevistas de todos los atletas que estarán en el evento. Pero en este caso, fue bastante gracioso ver nuevamente a Vitaly Alekhine junto a Devon Larratt. Y esto demostrando que los piques son solamente piques virtuales, que normalmente ningún pique en la realidad, a menos que sea o artes marciales mixtas, UFC, en este deporte se da en la realidad. Coloquen en la casilla de comentarios si ustedes conocen algún pique que no, los tipos no puedan verse ni en pintura. Yo solamente conozco, creo que Devon Larratt con Morozov y Devon Larratt con Denis Simpleko porque es una rata ladrona. Pero del resto no veo ningún pique. Tampoco también estuvo Kalima hablando y se metió unos fragmentos. Se metió Devon Larratt normal, riéndose. No le tiró nada. Normalito, que sabemos que Kalima es una de las escorias junto a Jablonski. Pero no hubo ningún tipo de pique. Ahora con respecto al futuro del deporte, para los pro Alekhine y a los pro Devon Larratt, indican que uno y otro es el que corre. Devon Larratt buscó a Alekhine, o le indicó, después que se hicieron bastantes bromas. Incluso el chat explotó para ver quién era el Duking. Y en este caso fue elegido Devon Larratt como el Duking, por poco porcentaje, pero fue elegido como el Duque. Pero cuando pusieron también en encuesta quién iba a ganar un posible combate entre Alekhine y Devon Larratt, el público indicó por poco que ganaba Devon Larratt. Ahora, Devon Larratt habló con respecto al combate, posible combate contra Alekhine. Él le fue a buscar, le indicó varias veces que él para marzo o abril está listo. Eso también, recuerdo que varios canales, yo creo que le indiqué en algún video, varios canales indicaban que Devon Larratt se había tomado o se iba a tomar un tiempo hasta marzo. Digo, mierda, todo tiempo, porque ha pasado bastantes meses en la última participación de Devon Larratt. Incluso en sus, no sé, porque él normalmente participa hasta 4 veces por año. Creo que lleva 3 veces este año, bastante, mientras que le van solamente una sola vez. Pero en este caso le indicó que para marzo o abril estaría listo para la Alekhine, así que aplausos por eso. Con quizás un poco de duda, sin confirmarlo, pero Alekhine indicó como que también. Luego Devon Larratt al rato insistiendo, quién iba a ganar, quién no iba a ganar, hablando de el posible combate entre Levan y Vitaly Alekhine. Para mi opinión personal, hay cosas buenas y malas. Una, que si es así, estamos en noviembre, o sea, en diciembre no hay nada de esta empresa. Teóricamente no habría nada en enero. Normalmente ellos tienen eventos en enero. No habría nada en febrero, entonces habría que esperar hasta marzo. Así que por eso. No, ese no era. Yo creo que en mucho tiempo los atletas deberían participar, no los mismos, pero deberían participar, deberían realizar otros eventos en ese tiempo para atraer más, llevar más atractivo. La UFC es casi toda la semana. Todas las semanas hay cartelera. O cada 2 semanas. Yo sé que es bastante porque me lo subieron los canales de deporte. Ahora, luego que Devon Larratt le buscó la mano a Alekhine, fue y le indicó marzo-abril, le estrechó la mano y el público como que emocionado, a la gente que estaba ahí, que eran los mismos atletas, creo que si mal no me equivoco fue un medio aplauso, ahí como emocionado, y queda la palabra de los dos que indicaron, se dieron la mano. Y Devon Larratt indicó como que, mira, no sé quién sería, no sé si era Dexter, como que mira, me dio la mano, tal cosa, habla ahí, firmar, algo así. En este caso, teóricamente ya por fin ese combate se dará. Y quizás 2026 será muy interesante porque, para mi opinión, no la entendí mucho, pero yo creo que también se puede dar el Levan Sanguinashvili contra la Alekhine ese mismo año. Claro, meses después, pero lo que no me gustó, y ahí van a colocar en la casilla de comentarios, yo lo he visto varias veces, no me he puesto a ver el canal de Michael Top, yo sé que de hecho me lo subí a YouTube con los videos de Michael Top,
No sé, que estoy algo retirado en el canal porque no vale la pena hacer tantos videos porque me desgasto yo y solamente lo ven 300, 400 personas y eso no me genera absolutamente ningún tipo de dinero. Y en este caso, Michael Todd teóricamente contra Levan Pharmaceuticals, quizás en la misma cartelera, cosa que yo no le veo ningún tipo de sentido. El único sentido que puede tener es para Michael Todd para sacarse esa espinita de enfrentar a Levan Sanguinasvili, de ser otro que va a tener un sueño de querer ganarle a Levan Sanguinasvili, que sabemos que no lo va a lograr. Y los contras para él va a ser que, obviamente, ¿sabes? Yo hice un video con respecto a eso hace tiempo, que él iba a bajar a 115 kilos pensando en su salud, que iba a bajar en la carga de jugo, la carga de comida, etcétera, y que se iba a quedar esa categoría. Pues si ocurre el combate contra Levan de una vez, porque de aquí a marzo le da bastantes meses, 4 meses, para que aumente de peso, use más jugos mágicos para intentar tener un peso decente de aproximadamente quizás 150 kilos buenos para poder enfrentar a Levan Pharmaceuticals. También recordar que él fue contra Letín, un combate bastante polémico, culpa de los árbitros, se quedó sin gas, él dominó el primer round, luego después fue de la Letín, una cosa que no le podían hacer a Flash Pin, se lo hizo 2 veces. Ese combate, repito, fue polémico. Ahora contra Levan Pharmaceuticals es una cosa totalmente distinta que no creo que vaya a tener, no creo no. Estamos 99.9% seguro que no va a tener ningún tipo de oportunidad contra Levan Pharmaceuticals. Entonces será un combate de relleno. El propio Devon Larratt fue el que habló del combate y lo sugirió. Devon Larratt es inteligente porque él sabe que él no puede ir contra Levan Pharmaceuticals. Quizás no pueda ir nunca contra Levan Pharmaceuticals, al menos que mute contra la Letín, gane la Letín y tantos meses después vaya contra Levan Pharmaceuticals otra vez. Aunque Devon Larratt, porque hablaron muchas cosas, él habló de ese combate de la Letín contra Levan Pharmaceuticals, que repito, tiene que darse sí o sí en los 26. Si ese combate, la Letín contra Levan Pharmaceuticals, no se da en esos 2026, no se dará jamás en la vida. Lo mismo caso de Devon contra la Letín. Si ese combate no se da en marzo o abril, olvídenlo, que ese combate jamás se dará, porque Devon Larratt ya va para los 51 años. Y en este caso no lo dudo mucho que más allá que tenga fuerza, siga manteniendo el nivel. Él en algún momento él tiene que bajarse los jugos, bajarse el entrenamiento intenso, ir a una categoría, no creo que se retire completamente, o ir a una categoría más natural, que son los 105 kilos, y es mi opinión. Con respecto a la apariencia de la Letín, impresionante. Le vi, bueno, los antebrazos se ven enormes, hasta las manos se las vi más grandes. Hice la comparación así como con Levan. Obviamente Levan es una de las manos más grandes del deporte, pero se vieron las manos bastante grandes de la Letín. Me impresionó, aunque Levan Pharmaceuticals tenía un suéter negro completo tapado, tipo Levan, como una capucha, pero se veía bastante grande los antebrazos de la Letín, muy mutado a otras veces anteriores. No repito, es mi opinión. Ahora, colocan en la casilla de comentarios, uno, ¿qué opinan del 2026? Si ese combate, o esos 2 combates, o esos 3 combates se darán. Levan contra la Letín, Devon Larratt contra Letín, o Devon Larratt contra Levan Pharmaceuticals. Si se da, para mi opinión, sería, no, lo veo más difícil, porque Levan Pharmaceuticals no creo que vaya 3 veces en un año, pensándolo bien, pues sería teóricamente contra Michael Todd, y le quedaría otro combate y sería contra la Letín quizás. 2027 de Devon contra Levan, ni idea, pero esa es la perspectiva del combate y el poco análisis que pudimos ver de esta previa que lleva bastantes horas. Pero si llegaron hasta el final, gracias a todos, bye bye.